Sanidad pasa a un escenario de contención reforzada con zonas de alta transmisión, Madrid, Vitoria y La Bastida. En esos lugares se adoptarán medidas de distanciamiento como la suspensión de las clases en los centros educativos. También en esas zonas recomiendan el teletrabajo, así como la flexibilización del horario laboral y los turnos escalonados. Madrid cerrará los centros educativos durante 15 días desde este miércoles por el coronavirus. Afecta a centros infantiles, colegios, institutos y universidades, así como a 1.200.000 alumnos y 92.000 profesores. La cifra de muertos con coronavirus se ha duplicado este lunes en la región hasta los 17 fallecidos. Italia amplía a todo el país la restricción de movimientos por el coronavirus. También ha extendido el cierre de todos los centros escolares hasta el 3 de abril. El número de muertos con coronavirus en el país asciende a 463 personas y hay casi 8.000 contagiados. Director de la OMS, la amenaza de una pandemia de coronavirus se ha vuelto muy real. Esta podría ser la primera pandemia en la historia que seamos capaces de controlar, ha dicho. Pide acciones decisivas y menciona como ejemplo a China, donde la tasa de recuperación ronda el 70%. La Liga Española contempla jugar los partidos a puerta cerrada por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha decidido que el Sevilla-Roma de la Europa League se juegue sin público. Voy a empezar proporcionándoles los datos a las 6 de la tarde, datos que hemos recopilado con vigencia hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en España teníamos confirmados 1.204 casos positivos de coronavirus, con 28 fallecidos y 74 personas en unidades de cuidados intensivos. La distribución por comunidades autónomas, si luego les interesa, se la proporcionan los servicios de comunicación del Ministerio. La comunidad con más casos, la Comunidad de Madrid, a las 6 de la tarde con 577 casos confirmados. Bien, los datos que les acabo de proporcionar y que ya los mismos que conocíamos esta mañana, que también les ha trasladado el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España. Básicamente se produjo, estamos haciendo un seguimiento, como saben, prácticamente continuo de la evolución ayer domingo por la tarde, con un incremento muy significativo de casos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. A fin de valorarlos adecuadamente y de tomar un conjunto de medidas que voy a anunciar a continuación, hemos celebrado hoy una jornada que les reconozco ha sido intensa en cuanto a trabajo, un conjunto de reuniones. A primera hora, a las 9 de la mañana, hemos estado trabajando por videoconferencia con las dos comunidades autónomas con más casos, País Vasco y Madrid, para hacer un análisis epidemiológico de su situación y empezar a trabajar un conjunto de medidas, un conjunto de paquete de medidas. Hemos tenido la comisión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno a media mañana, con posterioridad a la cual el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias ha comparecido ante ustedes, y luego hemos celebrado dos reuniones interterritoriales por videoconferencia, una que ya teníamos prevista y que yo mismo les comuniqué ayer a la 1 de la mañana y otra con carácter de extraordinario a las 6 de la tarde para poner en común las medidas que les detallo a continuación y que hemos acordado entre todas las comunidades autónomas. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales, una parte de las cuales anunciaré hoy y un segundo paquete que anunciaremos con toda probabilidad mañana por la mañana. Contención reforzada que comporta que en algunas partes del territorio español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa o transmisión alta, como ustedes le quieran llamar. En concreto, en estos momentos, de común acuerdo con las comunidades autónomas concernidas, estas zonas de transmisión comunitaria significativa o alta constituyen la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco. Son zonas con un índice de transmisión alto, comparativamente, y que además requieren de un conjunto de medidas. En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid
ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. Las ha detallado ya la consejera de Sanidad de la Comunidad del País Vasco y lo va a hacer en breve, me consta así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A él me remito y solo les quiero decir que son medidas adoptadas coordinadamente, no solo con el Ministerio, sino con el conjunto de comunidades autónomas y, naturalmente, que respaldamos completamente. Sé que son medidas que implican una alteración de la actividad ordinaria en estas zonas de las familias y los ciudadanos, pero apelo a la comprensión y créanme que son medidas que consideramos necesarias en estos territorios, que se adopten con carácter inmediato, con carácter ya vigencia mañana. Naturalmente, también la suspensión de las actividades complementarias educativas. No se va a clase y tampoco se va a actividades complementarias que se desarrollan en los centros educativos. Hay un segundo bloque de medidas que son recomendaciones, pero recomendaciones que hacemos apelando al alto sentido de responsabilidad de la ciudadanía española y del conjunto de organizaciones empresariales y otro tipo de organizaciones. Recomendamos que en estas zonas de transmisión comunitaria alto significativa, repito, Comunidad de Madrid y Vitoria-La Bastida, siempre que sea posible se adopten medidas de teletrabajo. Y también, siempre que sea posible, se adopten medidas de flexibilización del horario laboral, del turno laboral y turnos escalonados para evitar, en la medida de lo posible, la concentración de personas en un mismo centro de trabajo. Digo, siempre que sea posible, recomendamos flexibilización de horarios, turnos de trabajo escalonados, medidas de teletrabajo y evitar, en la medida de lo posible también, eso, recomendamos las reuniones presenciales optando por trabajo mediante videoconferencia. Evidentemente, apelamos también en que aquellas organizaciones con servicios esenciales tengan bien dispuestos sus planes de continuidad de la actividad laboral para situaciones de emergencia. Insisto, medidas de distanciamiento en el ámbito educativo, medidas de recomendación en el ámbito laboral y para el conjunto de todo el territorio español queremos recomendar también o recordar algún tipo de recomendaciones. Para todo, esto ya para todo el territorio del Estado español, para todo el territorio, para toda España, vamos. Primero, fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. Siempre que sea posible, el cuidado de los mayores se realice en el propio domicilio. En segundo lugar, recomendar expresamente a todas las personas con enfermedades crónicas o con pluripatologías que limiten en lo posible las salidas de sus domicilios y que limiten también en lo posible su actividad social. Son personas, son colectivos especialmente vulnerables ante esta enfermedad y pensamos que es una recomendación pertinente para todo el conjunto de territorio del Estado. Recomendar, insisto, a las personas con enfermedades crónicas o pluripatologías que limiten en lo posible sus salidas y su actividad social. En tercer lugar, insistir en la recomendación que ya venimos haciendo de todas aquellas personas que inicien síntomas respiratorios, fiebre, en fin, cualquier síntoma de los asociados a la enfermedad COVID-19 del coronavirus, pues que se queden en su domicilio, llamen a los servicios sanitarios y esperen a que se les hagan las muestras y se les den las recomendaciones oportunas. Insistir también en las recomendaciones de higiene personal, sobre las que venimos reiteradamente hablando y que, créanme, no son banales, son muy eficaces, quizá lo más eficaz para combatir el contagio sostenido de esta enfermedad. Y una quinta recomendación nueva que es, y también apelo a la responsabilidad de los ciudadanos, pues evitar en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Evitar, insisto, en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Bien, este es el conjunto de medidas, de paquete de medidas que hemos adoptado hoy con las comunidades autónomas. Insisto que estamos trabajando en medidas complementarias que vamos a dar a conocer durante el día de mañana y que también pondremos en conocimiento de la población. Supongo que ya han tenido noticia de ello, pero si no también se lo comento porque también ha sido objeto de valoración conjunta en la reunión que hemos tenido con las comunidades autónomas. Los responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía han procedido a decretar que el partido de fútbol Sevilla-Roma
que creo que se disputa pasado mañana, se juegue a puerta cerrada. Por tanto, es también una medida en línea con estas medidas que hemos adoptado y que vendrá complementada con otro tipo de medidas que anunciaremos, insisto, mañana. Yo quedo a su disposición, remitiéndoles en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la rueda de prensa que va a dar de forma inminente los responsables de Madrid para que les detallen más las medidas que atienden, que hacen referencia a su comunidad autónoma. Estoy a su disposición. Yo quería saber, ha dicho que todo el que tenga síntomas llame para que reciba las pruebas. Esto ya no incluye personas que hayan estado en contacto, personas que tengan población de riesgo, es todo el mundo que tenga síntomas. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Me ha dicho que todo el que tenga síntomas llame a los servicios de emergencia para que le hagan las pruebas. Hasta ahora se le recomendaba solo a personas que venían de zonas de riesgo o que habían estado en contacto con personas infectadas. Ahora es a toda la población que tenga síntomas. Las personas que tengan sintomatología, en el sentido que he dicho yo, especialmente si vienen de zonas de riesgo, tienen que llamar. Las personas que en las zonas de transmisión significativa, como he mencionado, pues las personas que tengan síntomas que vayan a su casa, a su domicilio y llamen a las autoridades sanitarias. Ministro, ¿qué ha pasado entre el mediodía y ahora para adoptar estas medidas cuando al principio del mediodía no se estaban estipulando? Y en segundo lugar, ¿el Gobierno va tarde a tomar estas medidas? No, el Gobierno no va tarde. El Gobierno y las comunidades autónomas, que les recuerdo que estamos trabajando en coordinación y conjuntamente, adoptamos las medidas cuando creemos, a raíz de las recomendaciones de los expertos, que hay que tomarlas. Y lo que ha pasado entre este mediodía y esta tarde, yo diría más bien entre ayer tarde y esta tarde, es lo que he comentado, que ha habido un aumento significativo de casos en dos zonas que nos han obligado a revisar y analizar la situación con las comunidades autónomas concernidas y con el conjunto de comunidades autónomas, y que nos ha llevado a tomar este primer paquete de medidas que les comunico hoy, anunciándoles que hay en estudio un segundo paquete de medidas. Las medidas no las comunicamos hasta que no las tenemos acordadas y decididas. Yo he hecho siempre hincapié en que nos regimos por 4 principios de actuación. El seguimiento diario, ahora ya continuado, de la situación, y siempre he dicho que la información que damos se refiere al momento en que la damos y que puede cambiar de forma sustancial, como así ha sucedido en las últimas horas, a raíz de cómo evoluciona la enfermedad. Segundo criterio es actuar siempre en base a la evidencia científica y al criterio de los expertos. El tercero, y muy importante, el de la coordinación con las comunidades autónomas, los socios europeos y la OMS. Y el cuarto, la transparencia informativa. No van a encontrar, al menos por parte del Ministerio, especulación sobre qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer. Cuando tengamos acordada y decidida, en base a estos criterios, una medida, ustedes tendrán puntual información, como ha sido el caso. ¿Por qué se ha optado por el cierre de colegios, dado que los niños no es la población más vulnerable y dado que el teletrabajo es una recomendación y la mayor parte de las empresas no están preparadas? ¿Cómo se va a evitar que los niños se queden con los abuelos y pueda haber esa transmisión, que los abuelos sí que son un colectivo vulnerable? Al colectivo de personas mayores he mencionado un conjunto de medidas, algunas ya se adoptaron en un protocolo, y he dicho que recomendamos que la atención domiciliaria se haga en su casa y que algunas personas de este colectivo limiten en lo posible sus salidas. Las medidas que adoptamos en el medio educativo son por consejo de los expertos y porque nos parecen una medida eficaz para evitar la transmisión y el contagio en la comunidad. Son medidas muy pensadas, muy estudiadas, en línea con las que han adoptado en estas zonas nuestros socios europeos y que a criterio de los expertos son las que convienen en este momento. Yo quería asegurarme, porque usted ha dicho que se pone la medida de manera inmediata, a partir de mañana, pero la señora Ayuso ha dicho a partir del miércoles. Y luego también... Ha sido una confusión mía, es a partir de pasado mañana. Me remito, en lo que hace referencia a la Comunidad de Madrid, me remito a las explicaciones que dé la comunidad, como hago lo mismo en el País Vasco. Efectivamente, ha sido un error mío, son efectivas a partir de pasado mañana, tiene usted razón. Y luego, que está comentando que hubo un aumento significativo de ayer a hoy, pero según ha explicado Fernando Simón esta mañana, es un poco una fotografía de hace 4 o 5 días. ¿Se asocia algún foco concreto? Se está haciendo un análisis, se continúa haciendo un análisis epidemiológico exhaustivo, pero hemos estimado que, vista la evolución de la enfermedad, era preciso tomar estas medidas. Insisto, mañana habrá más medidas, y yo siempre les he trasladado, en nombre del Ministerio y de acuerdo con lo que hemos hablado con las comunidades autónomas, que cuando viéramos necesario, para proteger
la salud de los ciudadanos tomar medidas, no dudaríamos en tomarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que son medidas que no gustan, sé que son medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero yo lo único que lo puedo decir es que las tomamos porque consideramos que son necesarias. Certezas absolutas no hay. También lo quiero decir con toda claridad, que nadie se engañe. Certezas absolutas no hay. La evidencia científica y el criterio de los expertos nos conduce a tomar estas decisiones. Y en base a estos criterios, y únicamente a estos criterios, las tomamos. Y afrontamos la responsabilidad de tomarlas, conjuntamente con las comunidades autónomas. ¿Cuánto tiempo va a durar esta medida? Si se sabe cuántos alumnos afectan. Mire, la medida las tomamos para un horizonte temporal de 14 días. Y vamos a ver, pasado este tiempo, cómo está la situación y si conviene prorrogarlas o no. Los datos concretos de afectación del número de escolares se las van a proporcionar las comunidades autónomas respectivas. Yo creo que la consejera del País Vasco ha proporcionado el número de alumnos afectados en el caso de Vitoria y La Bastida y me remito a las cifras que les puedan proporcionar la Comunidad de Madrid, que son quien tiene los datos. Ministro, quiero preguntarle cómo se está controlando a los pacientes asintomáticos que no presentan síntomas, pero que sí son portadores del coronavirus. Por otro lado, quería preguntarle cómo se está gestionando al profesional sanitario, cómo se está atesorando de que no falte material, porque ya nos está llegando desde, sobre todo, hospitales madrileños que no van a atender a pacientes siempre que no estén bien protegidos hacia el virus. ¿Cómo se está gestionando esa parte? La primera pregunta que usted me hace, las personas que han dado positivo en el virus, pues se controlan o se hace un seguimiento conforme a lo que establecen los protocolos. En algunos casos desde sus propios domicilios, en otros casos conforme a la gravedad de la enfermedad, pues con ingreso hospitalario, en los niveles que marca el protocolo que ustedes ya conocen y al que me remito. Lo segundo, el personal sanitario es clave. En esa situación, lo venimos diciendo desde el principio, es clave. Yo quiero aprovechar su pregunta para volver a reconocer y agradecer su labor y su profesionalidad. Y evidentemente es personal que tiene que estar sujeto, en el caso de que atienda a personas pues, con positivas de coronavirus, con unas medidas de protección que están en estos momentos a su disposición. Respecto a la compra de material médico y productos sanitarios, ya hemos adoptado un conjunto de medidas para garantizar que los productos sanitarios que se requieran estén disponibles donde sean requeridos. Y en estos momentos la información que yo tengo es que esto así ocurre, que el material necesario, en el momento en que es necesario, en el lugar en que es necesario, está disponible. Y hemos adoptado medidas que garantizan que tengamos un suministro continuado del mismo donde haga falta. Ahí también apelo una vez más, ya lo he hecho en diferentes ocasiones, a la racionalidad, a la responsabilidad de todo el mundo de usar racionalmente el material para cuando es necesario usarlo. Sí, bueno, yo quería aclarar que en el caso de la Comunidad de Madrid las medidas se planean a partir del miércoles y en el caso de Vitoria y La Bastida también a partir del miércoles. Y en segundo lugar, si me permite, ¿se va a tomar alguna medida en relación a los partidos de Liga? ¿Se va a tener que se jueguen a puerta cerrada? No, yo entiendo su labor, no voy a especular sobre medidas que no hemos decidido tomar. Yo creo que una forma de trasladar certezas a la ciudadanía es no especular sobre lo que vamos a hacer. Nosotros, cuando hayamos adoptado una decisión, y yo, en fin, las teníamos preparadas y venimos trabajando en ellas desde hace tiempo, porque como les he dicho siempre, veníamos trabajando en escenarios que podían producirse, aunque deseábamos y trabajábamos para que no se produciesen, pero las medidas solo las vamos a comunicar, si les parece a ustedes, cuando estén decididas y acordadas. Entonces, en este momento no hay ninguna relación, excepto la que he comentado, referida al partido de fútbol entre el Sevilla y el Roma, que de forma acordada con la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha decretado que se celebre a puerta cerrada. Es lo que también va a pasar cuando se dispute este partido, este encuentro en suelo italiano, porque también hayan decretado esta medida. Además, medidas, si hay un paquete adicional, pues mañana, si lo adoptamos mañana, se lo vamos a dar a conocer. Y su primera pregunta. Sí, las medidas tienen que acordar, su implantación tiene que ser efectivas. Es distinto acordar estas medidas en la ciudad de Vitoria y La Bastida, tienen una dimensión mucho más reducida. En Madrid, la Comunidad de Madrid, yo creo que ha hecho bien, y así lo hemos discutido, necesita un periodo de tiempo para poder implantar de forma efectiva la medida. Por tanto, va a ser efectiva el miércoles, que es lo antes posible para garantizar que se pueda celebrar.
Si no me equivoco, mañana mismo, pero me remito a lo que haya podido decir la consejera en su comparecencia, que ya ha dado los detalles de esto. Yo la nota a la Comunidad de Madrid y pone que se genera actividad docente, pero los centros escolares están abiertos. Entonces, ¿cómo se puede entender que si hay un riesgo que se vea a los niños en los centros escolares que están abiertos? Ahí me remito a las explicaciones que dé el propio consejero, que o las ha dado o las está dando. Muchas gracias.